Conociendo el fin de los tiempos presenta los tiempos proféticos para este siglo, de acuerdo con los acontecimientos presentes y futuros a la luz de la palabra más segura plasmada en la Biblia. Conociendo el fin de los tiempos. Buen día, bendiciones. Israel en la profecía. La guerra de los 6 días. Dios es único cuando manifiesta su gloria y poder. Las cosas que para el hombre son imposibles, para Dios no lo es. Y sin lugar a dudas, la nación de Israel es el ejemplo de ello. La historia de Israel es el largo y doloroso relato de cómo Dios ha amado a su pueblo y como un esposo a su esposa. Pero esta esposa ha escogido una y otra vez la idolatría y a rebelarse contra el amor de su Señor. Es la historia de un Dios paciente ante el pecado de su pueblo de duro corazón. Si Dios sabía que esta nación iba a ser tan pecadora y rebelde, ¿por qué les dio tantas bendiciones y les mostró un cuidado especial? Veamos qué dice Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios nos escoge por gracia para que busquemos vivir para su gloria en gratitud y adoración, y más ahora que el tiempo de su venida es más cercana. Conocer que la nación israelita fue escogida solo por gracia, porque Dios los amó, es importante para nosotros, porque nos recuerda que así es como Dios escoge a los pecadores para que sean suyos. La Biblia afirma que los creyentes hemos sido escogidos de la misma manera que Israel. Pero bien, hablemos de la guerra de los 6 días. Después de la Segunda Guerra Mundial y del enorme holocausto en el que murieron 6 millones de judíos, se intensificaron las exigencias judías de una tierra propia. El 14 de mayo de 1948, con la aprobación de las Naciones Unidas, nació el Estado moderno de Israel. Fue un verdadero milagro. Un país que no había existido por casi 2000 años había vuelto a renacer. Aún su propio lenguaje antiguo, el hebreo, ha revivido y permanece como la lengua oficial de Israel. ¿Es casualidad? Veamos qué dice la palabra de Dios en Isaías 11, versículos 11 y 12. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La guerra de los 6 días fue un conflicto internacional que tuvo lugar en junio de 1967. Esta serie de batallas enfrentó a Israel contra varias naciones árabes, incluidas Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano. Las naciones islámicas recibieron apoyo de más de media docena de otras naciones en su lucha contra Israel. Antes de la guerra de los 6 días, las naciones árabes vecinas pidieron abiertamente la destrucción y desaparición de Israel, que apenas había sido fundada de nuevo en 1948, después de que en el año 70 de nuestra era los romanos la habían destruido y el pueblo de Israel había sido dispersada en la segunda diáspora a
asentándose por varios países del mundo. 2 años antes de esta guerra, el entonces presidente de Egipto, Abdel Nasser, prometió destruir a Israel diciendo: no entraremos a Palestina con su suelo cubierto de arena, entraremos con su suelo saturado de sangre. Aunque más de uno lo dude, en las contiendas bélicas ocurren milagros increíbles. Hagamos un breve recuento de uno de los conflictos más emblemáticos del Israel moderno y cómo Dios obró a favor de los soldados. La Guerra de los 6 días fue un acontecimiento muy importante en Israel, ya que fue algo milagroso. Siria hizo un plan para atacar a Israel. Entonces el presidente de Egipto se unió con Siria. Claro que eso le iba a dar mucha más fama al presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. El 5 de mayo de 1967, en plena celebración en Israel, era el Día de la Independencia, justo ese día, Nasser envió una carta al primer ministro de Israel, Levi Eshkol, anunciando que el ejército de Egipto estaba moviéndose. Claro que Levi no era exactamente un hombre de guerra. No le gustaba la idea de enfrentarse contra Siria. Así que trató de no alarmar a la gente de Israel. Por el contrario, Nasser ya se estaba preparando y le daba al pueblo de Siria la esperanza de que Israel sería destruido, y eso tenía al pueblo loco de felicidad. Nasser puso su confianza en su mariscal militar Abdel Hakim. Le dijo que tenía todas las armas para exterminar a Israel. Es decir, que adelantaron la victoria que nunca ocurrió. Como si fuera poco, 2 países más se juntaron contra Israel. Ya eran 4 países contra Israel: Egipto, Jordania, Irak, Siria. A continuación, las amenazas empezaron a llegar a Israel. La radio árabe hacía un papel importante, ya que por medio de ella llegaban las amenazas. Los mataremos, los quemaremos y los pulverizaremos. Fueron parte de las amenazas. Nasser mató a que se quitara el ejército de la península del Sinaí, que era lo que impedía que Siria e Israel no se enfrentaran. Ahora sí estaban acabados, ya que el primer ministro de Israel no quería atacar. ¿Pero por qué? Como Israel veía que Eshkol no tenía intenciones de atacar, fue removido de su cargo como primer ministro, reemplazándolo por Moshe Dayan. Ya nada les impedía atacar. Era hora de que Israel respondiera a las amenazas de Siria. Seguidamente, miles de jóvenes de todo el mundo se conmocionaron. Fue así como muchas personas fueron a prestar servicio en Israel, a donar sangre, a hacer refugios y a estar en el campo de batalla. La prensa internacional se hizo eco de una guerra súper rápida y sin precedentes. De este modo, en unos días, Israel estaba más que listo, pero Moshe Dayan tenía una estrategia diferente y era algo que Nasser no se lo esperaba. El primer ministro mandó a todo su ejército a la playa. Sí, a la playa. No tardó mucho tiempo antes de que fotos del ejército israelí en la playa llegaran a los ojos de Nasser. Entonces él y su ejército se confiaron, pensando que Israel no estaba listo. El día 5 de junio de 1967, a las 7:50 am, unidades de la aviación israelí lanzaron misiles a la pista de aterrizaje de Siria, dañando todos los aviones y carros de guerra. Había empezado la guerra. En menos de 3 horas, Israel dañó 280 aviones de guerra. Luego Siria salió al campo de batalla contra Israel. Se llevó a cabo una sangrienta batalla en la península del Sinaí, donde Israel fue el vencedor. Pero como Siria no pudo con la derrota, anunciaron en la radio árabe que Siria era el ganador. Así todo el pueblo árabe estaba festejando una victoria que no existía. Por supuesto que los demás países no se iban a perder esta victoria, así que fueron a festejar a Jerusalén, que por si no sabían, Jerusalén no era de Israel en ese tiempo, era de los árabes.
Más adelante empezaron a sonar alarmas de bombardeo, ya que Israel estaba en camino. Fue así que hubo una gran lucha en las calles doradas de Jerusalén, pero otra vez Israel ganó y el ejército sirio tuvo que retirarse e Israel pudo por fin poner la bandera en la amada Jerusalén. Las ininterrumpidas victorias de Israel nos llevan a la conclusión de que esta guerra fue un verdadero milagro. Muchos testimonios de soldados israelíes contaban con la mano de Dios cómo estuvo con ellos. Uno de los soldados dijo: yo estaba en el campo de batalla cuando un carro tanque me pasó por encima. Ya me quedaban pocos minutos de vida. Pensaba: adiós Israel, me voy a un lugar mejor. Cientos de soldados sirios llegaron donde estaba yo. En mis últimos minutos de vida escuché cómo cargaban el arma. Justo cuando estaban listos para disparar, se dieron la vuelta y corrieron. Pude ver que me cubría una luz y escuché la voz de Dios que hablaba a mi corazón y me decía: tranquilo, no vas a morir. Sé fuerte, estoy contigo. No pasó mucho tiempo antes de que los soldados israelíes vinieran por mí. Unas semanas después, los observadores de las Naciones Unidas fueron a hablar conmigo y me dijeron: fuimos a hablar con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra Israel. ¿Por qué no le dispararon a ese joven soldado teniendo la oportunidad? Ellos respondieron que cuando le iban a disparar, aparecieron miles de ángeles. Este, definitivamente, es uno de los más grandes milagros en la guerra de los 6 días. Otra. Un soldado estaba conduciendo un carro con una mujer de la Armada de Israel, cuando de repente la mujer vio a lo lejos un gran muro de fuego y le dijo al que conducía que se desviara del camino. Como el hombre le tenía confianza a la mujer, le hizo caso. Todos los carros que estaban detrás de él también lo siguieron. Solo uno siguió por el camino inicial y cuando pasó, el carro explotó. Resultó ser que los carros iban a pasar sobre un campo minado del ejército de Egipto. Menos mal que hizo caso, porque si no, hubieran explotado. Otro milagro de la guerra de los 6 días que muestra las consecuencias de no obedecer la voz de Dios. Dice Salmos 34, 7, 8. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Otro testimonio de los milagros de la guerra de los 6 días fue el siguiente. Un soldado había perdido su unidad cuando de repente a lo lejos vio una unidad de soldados egipcios que iban hacia él. Cuando los soldados lo vieron, todos levantaron la mano y fueron con el soldado israelí. Se impresionó, pero los tomó y los llevó con su unidad como prisioneros de guerra. Nadie podía creer que todos esos hombres se hubieran rendido a un soldado. Dice Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El ejército egipcio empezó a investigar por qué habían hecho eso. Cuando le preguntaron, ellos dijeron que ese soldado no estaba solo, sino que había miles de ángeles con armas listas para disparar. Entonces, ¿aún creemos que esta guerra no fue un milagro? Claro que sí. Esta es una clara idea de que en momentos difíciles Dios estará con nosotros, incluso cuando veamos que todo está perdido. También es una declaración de que verdaderamente Israel es el pueblo escogido por Dios. La sorprendente victoria de Israel alteró completamente el equilibrio en el cercano oriente, mostrándole al mundo que Israel era militarmente superior a sus vecinos. ¿O es que Dios estaba con ellos? Dice Deuteronomio 1:30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros
conforme todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. En esta guerra, la victoria fue tan abrumadora que muchas naciones árabes afirmaron que Israel había sido ayudado por fuerza de los Estados Unidos o algún otro aliado. Pero lo que vemos manifestarse es la protección de Dios a su pueblo escogido. Dice Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La ciudad de Jerusalén sigue siendo una gran fuente de conflicto entre los israelíes y los palestinos. Al hablar de las condiciones en los últimos días, la palabra de Dios nos advierte en Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. También vemos en Zacarías 12, versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. En Zacarías 14:4 se aclara que esto se está refiriendo a los sucesos que van a ocurrir inmediatamente antes del regreso del Mesías con poder y gran gloria. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesucristo caminó en el monte de los olivos hace cerca de 2000 años y volverá a caminar allí para cumplir definitivamente esta profecía. El deseo de destruir a Israel continúa inspirando a los dirigentes en todo el cercano oriente, pero la Biblia muestra que la nación de Israel seguirá existiendo hasta los sucesos del tiempo del fin que precederán el regreso de Jesucristo. Bendiciones.